Bienvenidos amigos a otra edición de Cámara del Crimen. ¿Cómo te va, Rolando? ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hoy tenemos un programa impactante, lleno de contenido que no vieron en ningún otro lado, porque hoy nos vamos a meter, entre otras cosas, con el caso de Luana Ludueña, una chica que después de denunciar haber sido violada por su superior en Córdoba, una chica que era bombera, llena de sueños, se terminó suicidando. En ese caso está ocurriendo algo casi inédito, Ricardo, con una imputación por asesinato contra el hombre que la agredió sexualmente. Pero también vamos a hablar de la causa más caliente de la provincia de Buenos Aires. Sí, una causa, a ver, que es un misterio, porque hay dos amigos, uno de ellos que desapareció, de eso hace 2 meses. Y hace 2 meses también que su otro amigo fue asesinado. Lo encontraron semiquemado. Vamos a hablar de este caso que tiene mucho misterio, pero algo concreto. Una muerte y una desaparición, de la cual muy poco se ha hablado. Hay 2 personas detenidas con vinculaciones con la bonaerense. Sí, pues no digo más policía bonaerense, con la bonaerense, con todo lo que eso significa, de negativo, claro. Ricardo, una causa que pasó por 4 fiscales ya, una causa que quema. Nos vamos a meter de lleno en eso. También vamos a hablar de las condenas contra las 2 mujeres que asesinaron a Lucio Dupuy en La Pampa, un caso que venimos siguiendo desde que ocurrió en noviembre de 2021. Ahora tuvo un primer cierre y lo vamos a estar contando acá. Y nos vamos a meter también con lo que está pasando en Rosario, Richard, con las balaceras, además, con los crímenes, con la violencia desatada, con el narco copando todo. De eso se trata el Cámara del Crimen de hoy. Exacto, los temas principales. Y por supuesto está Miguel Paradiso para acompañarnos con, como siempre, su mirada acerca de uno de los temas que vamos a tratar en esta edición. Y vamos a empezar nomás con el caso de Luana Ludueña, 26 años. Una chica que era bombero voluntaria, que trabajaba hasta ad honorem en un vacunatorio en la época de la pandemia. Una chica que quería progresar, pero se encontró con una bestia. No se me ocurre otra palabra. Con una bestia que le arruinó la vida y terminó sacándosela. Vamos a hablar de eso que ocurrió en Córdoba después de esta barrida. Dale. Bueno, la imagen que ustedes veían, Rolo, obviamente vamos a hablar de eso, tiene que ver con la persona que está detenida por, atenti, la violación de Luana y también su muerte. Cosa que, cuando les diga a ustedes de qué manera murió Luana, seguramente van a fruncir el entrecejo, porque eso es lo que hace noticia, más noticia a este caso, lo que es inédito. Luana, a causa de la violación a la que le sometió ese hombre llamado Diego Concha, a causa de la violación a la que le sometió esa persona, se suicidó. Y a este hombre lo acusan de la violación más el homicidio. Richard, Diego Concha tiene 52 años. Durante muchísimo tiempo, durante al menos 2 gestiones, la de la Sota, la de Schiaretti, era el funcionario estrella del gobierno cordobés. ¿Por qué? Estaba a cargo de la defensa civil, estaba a cargo de los bomberos, de los equipos de acción ante las emergencias. Ustedes saben que Córdoba suele sufrir, sobre todo en verano, muchísimos incendios, que tiene a cientos de bomberos voluntarios que se juegan la vida de tanto en tanto. Diego Concha siempre fue la cara de todo esto. Era considerado prácticamente un héroe, un hombre que durante 35 años fue bombero, que había llegado a lo más alto de la dirección de emergencias. Incluso, como les decía Ricardo, durante la pandemia, durante la cuarentena, estuvo a cargo de muchas de las acciones que se tomaron para cuidar a la población. Pero un día, Diego Concha, en noviembre de 2021, cayó en desgracia. Sorpresivamente, el gobierno cordobés anunció que Diego Concha había renunciado a su cargo por cuestiones personales, porque algo le ocurría. Esas cuestiones personales
no eran tales, eran un invento, una puesta en escena para tratar de disimular lo indisimulable, porque Diego Concha acababa de ser denunciado por su ex esposa por amenazarla de muerte, pero no solo amenazarla de palabra, por cruzarle un auto en la ruta, por ponerle una pistola en la cabeza, por agredirla, por lesionarla, por coaccionarla, por intentar obligarla a hacer cosas que ella no quería. Cuando se conoció esta denuncia, Diego Concha fue detenido por orden de la justicia de Carlos Paz. Y esta detención ayudó también a que alguien más se animara a hablar de cuál era la verdadera personalidad de Concha. Y ahí sí estamos hablando de Luana Ludueña, una joven soñadora, muy valiente, que era bombero voluntaria, que se jugaba la vida sin recibir nada a cambio. Luana Ludueña tomó coraje y denunció que Diego Concha la había violado, que la había citado con una mentira para hablar de trabajo y que la había secuestrado y la había abusado. A partir de ahí, la vida de Luana Ludueña se convirtió en un verdadero infierno, Ricardo, porque Sí. Luana Ludueña, después de presentar la denuncia, empezó a recibir presiones de todo tipo, incluso de algunos bomberos. ¿Para qué? Para que retirara esta denuncia contra Diego Concha, que tanto lo complicaba. Ya tenía la causa De por la mujer. violencia de género Claro. contra su exmujer y ahora se le sumaba esta acusación, la de violación. ¿Quién fue el principal, la principal persona que hostigó a Luana para que retire la denuncia contra el director de Defensa Civil, contra Concha? ¿Quién fue el principal? Porque ella, después de hacer la denuncia, como decía Rolando, fue amenazada, la perseguían, la llamaban por teléfono, es decir, le hicieron la vida imposible. Pero ¿quién le hacía la vida imposible? ¿Quién fue el que en definitiva se le presentó delante y le dijo, sacá esa denuncia? Su pareja, que también era bombero. Su pareja, Emiliano Conti. Emiliano Conti, a quien vemos allí en pantalla, fue el encargado de hostigar a Luana para que retire la denuncia. Y a raíz de todas las acciones que hizo este hombre para defender a su jefe, Luana llegó a un punto de desesperación tal que dijo lo siguiente: prefiero estar muerta antes de cambiar la declaración. Ella la declaración la hizo sobre fin del año pasado. Luana Ludueña, debido a todas estas presiones, se suicidó. Se suicidó en enero de este año, poco después de hacer la denuncia y de sufrir este hostigamiento por parte de Diego Concha y de Concha. Ricardo, se suicidó. Luana Ludueña decidió quitarse la vida en la localidad donde vivía, en Pilar, en enero de 2022. A partir de ahí se empezó a repasar la posibilidad de adjudicarle algún tipo de intencionalidad en su entorno. Cuando hablamos de este bombero que la presionaba, pero sobre todo cuando hablamos de Diego Concha, este ex funcionario que hoy está detenido, que de alguna manera entiende hoy la justicia, la empujó a Luana Ludueña con lo que hizo con el abuso sexual a tomar la determinación más terrible. Luana Ludueña incluso llegó a publicar en sus redes sociales algunos mensajes donde iba dando pistas de que la vida se le había hecho imposible, que desde el día en el cual fue violada y tomó el coraje, porque hay que tener coraje para ir ante la justicia a denunciar a un funcionario, a un hombre que la opinión pública consideraba casi un héroe, y a un hombre que trabajaba con todos los compañeros de ella. Ella lo fue avisando, incluso en sus redes sociales. Si quieren, les mostramos lo que llegó a publicar Luana antes de quitarse la vida. Hay momentos para todo, pero nunca todos van a estar ahí en cualquier momento. Ya ves que las cosas no son siempre como las pintamos. Yo puedo morir de frío y afuera es verano. Mejor desde cero que decir desde nunca. Saname las heridas, saname la vida.
Esto publicó Luana antes de quitarse la vida. Ahora la justicia cordobesa lo está imputando a Diego Concha de un homicidio que no cometió con sus propias manos. Poneme la imputación, poneme la imputación. Un homicidio que tiene que ver con el delito previo. Fíjense, este es el delito que se le atribuye ahora a Diego Concha. Homicidio con motivo del abuso sexual con acceso carnal calificado por haber sido cometido en ocasión de sus funciones y en contexto de violencia de género. Esto es la traducción legal de lo que le hizo a Luana Ludueña. Es histórico y es inédito que se le atribuya al violador la posterior muerte de la víctima por mano propia. Usted, más de uno va a decir, pero a ver, si el tipo violó, fantástico, pero ¿qué tiene que ver con la muerte de Luana Ludueña? Bueno, eso es lo inédito y eso es lo que la justicia de Córdoba considera en base a un antecedente donde ocurrió lo mismo. Espérense un segundo. Vamos a agarrar el Código Penal, porque esto no es una elucubración que viene... no es una invención de los jueces. Por algo a Córdoba le dicen la docta. Bueno, siempre está un pasito más adelante. Yo no estoy diciendo ni que esta calificación es la que corresponde, ni que es incorrecta. Simplemente estoy diciendo, es novedosa, es histórica, es para discutir. Vamos a ir al Código Penal, como siempre, anda buscando, al Richard, artículo 124. Mientras le contamos a la gente, una sola vez en la historia ocurrió algo similar con Satia Aldana, una adolescente de 14 años que fue violada durante años por su padre y que se terminó quitando la vida. El padre de Satia, de esta chiquita, terminó condenado por el homicidio de su propia hija, a quien no había matado con sus propias manos. Claro, ese es el tema, a quien no había matado con sus propias manos, pero cuya muerte era su responsabilidad, era su culpa, era culpa del padre. Este antecedente se está utilizando ahora para el caso de Luana Ludueña. Les quería leer el artículo 124, que es el que se está aplicando en Córdoba en este caso. Se impondrá, prisión perpetua cuando en los casos de violación o estupro resultare la muerte de la persona ofendida. Resultare la muerte de la persona, sea de manera accidental, sea de manera culposa. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno se representa que el daño que le provocó con la violación le ocasiona a la víctima, a la ofendida, una depresión tal que puede llevarla a la muerte, bueno, de ese resultado, del que resultare la muerte, de ese resultado se tiene que hacer cargo el violador. Es lo que dice, no es que inventaron una ley, está en el Código Penal desde hace mucho tiempo. Tomaron el Código Penal en Córdoba y le aplicaron esta calificación, que es inédita, porque más de uno, sobre todo acá en Capital, que como siempre, fuman debajo del agua, pero en realidad los jueces de acá no fuman debajo del agua, los de Capital, se ahogan y nos hacen ahogar a todos nosotros. Esto es como para analizarlo, porque en definitiva, ¿quién causó la muerte de Luana Ludueña? Y antes de esta chica Satia, ¿quién es el causante de la muerte? El que causa la muerte es ella misma. Sí, ¿quién la empuja a eso? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién es el autor, el que domina la situación? En el caso de Satia, el padre. En el caso de Luana, este tipo que está atrás mío. Fíjate, eso es lo que piensa la justicia. Richard, en esta este figura del homicidio, de la violación seguida de muerte, se usa muchas veces cuando alguien abusa a una mujer y la mujer muere en el mismo acto. Claro, por la violencia de la violación, claro. Lo que es inédito en esta situación es que se produjo la violación en noviembre, Luana se suicida en enero, y a este hombre, a Diego Concha, le dicen, ella se suicidó por la violación que vos cometiste, por eso te endilgamos la violación seguida de muerte, por eso te estamos imputando por esta calificación legal. Tuvo mucho que ver Carlos Nachi, el abogado de la familia de Luana Ludueña, que es el que trajo a colación este antecedente de Satia, el que está representando ahora a los papás de Luana y que pretende que ahora también se haga historia con esto. Lo que pretenden es que un abusador se haga cargo hasta de las últimas consecuencias del acto que cometió. En este caso se perdió la vida de una chiquita de 26 años que estaba llena de sueños, llena de vocación, llena de ganas de servir al prójimo. Hay que ser bombero voluntario.
Es uno de los trabajos más ingratos y más difíciles que hay sobre la tierra. Luana lo era, y lo único que quería era progresar. Y Diego Concha, según la acusación fiscal, se aprovechó de eso para violarla y le destruyó la vida a tal punto que terminó llevándola a la tumba. De eso estamos hablando acá en Cámara del Crimen. Por eso es tan inédito este caso y es tan importante destacarlo, porque acá se puede estar creando jurisprudencia. Y por eso lo estamos dando en Cámara del Crimen, porque no lo va a encontrar en ningún otro lado. Por eso lo estamos dando acá. Insisto, esta persona, Diego Concha, director de Defensa Civil, que tenía expedientes por irregularidades en la búsqueda de mujeres desaparecidas en Córdoba, que luego fueron encontradas muertas. Atenti con esto, que tenía denuncias por irregularidades en la búsqueda, que era su trabajo, de mujeres desaparecidas que luego fueron encontradas muertas, insisto, repito esto, que tenía además una denuncia pero gravísima de parte de su propia mujer por lesiones, amenazas y coacción. Coacción es directamente cuando te hago algo para que vos, la amenaza se concreta. Una cosa es decir te voy a matar y otra cosa es decir te voy a matar y te pongo un revólver en la cabeza o te tiro el auto encima. Amenazas, coacción, lesiones contra su mujer. Y sobre eso la denuncia de Satia, a la que le dijo este tipo Concha, le dijo: ¿pero qué vas a hacer la denuncia? ¿Vos quién te va a creer? ¿No sabés quién soy yo? Satia, Luana, le pegaron esas palabras y se lo contó a su mamá. Después de conocerse la denuncia que le hizo la mujer de Concha por todas esas lesiones en el contexto de violencia de género, la mamá de Luana fue a la policía e hizo la denuncia. Y luego ella también fue y ratificó esa denuncia. Todo eso en medio de cuestiones de hostigamiento, lo que le estábamos contando Richard, antes. Y vos fijate cómo son las cosas que ahora en Córdoba la defensa que está haciendo el abogado de Diego Concha apunta a otra cosa. Dice que a Concha lo están acusando por una sobreactuación de la justicia alrededor del feminismo. Dice que acá Diego Concha está siendo víctima. ¿Dijiste quién? No, Carlos Jarabedian, que es un apellido muy conocido en el ambiente judicial cordobés. Un Jarabedian es fiscal de muy buena tarea. Pero el patriarca de la familia Jarabedian, que se llama Carlos, es el nuevo abogado defensor de este tipo de Concha. Y dijo esto, para subrayar las palabras de Rolando Barbano. Concha es víctima del fundamentalismo feminista de los tribunales. Es un señor grande, Carlos Jarabedian. Tal vez todavía le cuesta entender un poquito de qué se trata esta cuestión de los derechos de la mujer, de decir que no, de la agresión sexual. Todavía por ahí esto no existe. O sea, acá no hay ninguna cuestión ideológica. Lo que hay es lo siguiente: una chica, bombero voluntaria, que quería ascender en su trabajo, cuyo ánimo de progresar fue aprovechado por un miserable que la citó en realidad sin ningún motivo, simplemente para aprovechar la situación. La citó a su oficina para violarla y provocarle el daño psicológico que conlleva toda violación, hasta llevarla a la muerte. Eso no tiene ideología, hermano. No tiene ideología, Jarabedian. No tiene. Lo que tiene es esto que con Rolando acabamos de contar. ¿Sí? Además de tratarse de un tipo que ya tiene antecedentes de violencia de género, además de tratarse de un tipo que por más que lo consideren como Gardel en Córdoba, ¿saben qué? Miren, les voy a decir el nombre. Buscó de manera irregular a Mariela Natalí y también buscó a Cecilia Basaldúa. Las dos fueron encontradas muertas. Les doy un dato más. En Carlos Paz hubo en su momento, hace algunos años, una señora que estaba desaparecida, Andrea Castana. ¿Sabe qué pasó con Andrea Castana? Apareció su cadáver en un cerro. Actualmente pidieron un ADN de Concha para ver si tiene algo que ver con el caso de Andrea Castana. Ya le mencioné 3 que desaparecieron y luego
fueron encontradas muertas. Investigación, o mejor dicho, búsqueda que estaban a cargo de este señor. O sea, tenemos un tipo que en su profesión no era muy bueno que digamos, era malo. Segundo, era un tipo que en su casa le pegaba a su mujer, le puso un arma en la cabeza, le tiró el coche encima. Tercero, tenemos un tipo que violaba a la gente que trabajaba con él, a una chica que trabajaba con él, le arruinó la vida al punto que la obligó a quitarse la vida. La obligó, sí, la obligó a quitarse la vida, que es lo fundamental en este caso, es lo inédito. Ricardo, vos sabés que cuando allanaron la casa de Diego Concha encontraron una pistola, encontraron un fusil FAL. Eso le dio solidez a la denuncia de su ex esposa por violencia de género. Cuando se conoció la denuncia de Luana Ludueña por abuso sexual, algunos en la justicia de Córdoba empezaron a pensar cuántas veces esto podría haber ocurrido antes. Por eso estos casos que Ricardo Canaletti les mencionaba recién. Por eso empezaron a pedir cotejos de ADN, porque lo que entienden en la justicia cordobesa, que lo que Diego Concha le habría hecho a Luana Ludueña no es un caso aislado, que tiene que ver con una serie de conductas que se venían repitiendo de manera impune a lo largo del tiempo. Y de eso estamos hablando ahora, no de un fundamentalismo feminista. De lo que se está hablando ahora es de la posibilidad de que ese hombre, aprovechándose de su poder, de su cargo, tenía la facilidad de poder decidir quién trabajaba y quién no, a dónde iba cada uno, a quién le daba un lugar más destacado y a quién relegaba, que se pudo aprovechar de eso para atacar sexualmente, en este caso, a Luana Ludueña, pero quizás hubo otros. Y por supuesto queda de lado el tema de los otros bomberos, de Emiliano Conti, de este joven que mencionaba recién Ricardo, que la habría presionado a Luana para que retirara la denuncia. ¿Por qué? Bueno, quizás hubo un espíritu de cuerpo muy mal entendido en todo esto. Los bomberos son muy solidarios, pero en este caso con quien no habrían sido solidarios es con Luana, que era la víctima en todo esto, la única víctima de lo que ocurrió. Una chica llena de sueños que fue atacada y que hoy está muerta, Ricardo. Por eso nos estamos metiendo con este tema y por eso vamos a hablar también con los papás. Con los padres, antes de decir que lo que hay acá es fundamentalismo machista. Javier Bedán se equivoca. Tal vez, no sé, sigue ejerciendo la profesión, ha sido un grandísimo abogado, defensor en Córdoba, que yo tal vez le pese en los años, no sé. ¿Vamos a hablar con los papás? Sí, vamos a hablar con Cristina los padres. Y con Sergio, que ya están conectados ahí con Cámara del Crimen. Muchas gracias por darnos estos minutos. Los saludamos Ricardo Canaletti y Rolando Barbano. Queríamos hablar de cómo se sienten hoy con esta imputación que le han hecho a Diego Concha por la muerte de su hija. Buenas tardes. Sí, creemos que es lo correcto y queremos que le den perpetua. Es lo que corresponde, es lo que se merece. Nosotros ya no tenemos más a nuestra hija. Nada nos va a devolver a Luana. Pero queremos perpetua porque es lo que yo le prometí a mi hija. Le prometí que iba a luchar, que iba a seguir por ella. Ella me lo pidió y se lo prometí. Y creo que es lo que corresponde. Claro, el tema de que usted se lo prometió, por ella se lo había pedido. Vamos a aclarar una cuestión, nadie mejor que ustedes para hacerlo, ¿no? Pero bueno, yo se lo voy a introducir. Ella estaba tan temerosa por las amenazas de Concha, de a vos quién te va a creer, la humillación de este tipo, además de lo que le había hecho, de la agresión sexual. Estaba tan mal que luego de conocerse la denuncia de la mujer de Concha, fue usted la que denunció la agresión sexual contra su hija. Esto es, después ella lo ratifica, pero ¿esto es así o fue así? Sí, es así. Tras su primer intento de suicidio, ella me comentó lo que le había sucedido, que este tipo la había abusado y luego al día siguiente ella tuvo un segundo intento de suicidio y es internada en una clínica psiquiátrica. Entonces ahí es cuando yo decido ir a hacer la denuncia. Sergio, ¿nos puede contar cómo fueron aquellos días después de que
ustedes se enteraron de que Luana había sido abusada nada más y nada menos que por este hombre. ¿Qué decía Luana cuando hablaba con ustedes sobre lo que le había pasado y sobre los compañeros y lo que le decían sus colegas bomberos? Luana, sinceramente, hablaba siempre más con la madre. Ella vivía conmigo y siempre hablaba con la madre. Cuando la madre hace la denuncia, Luana le contó primero a toda la madre, ¿no? Si bien vivía conmigo, por ahí había cosas que no me contaba en su momento, ¿no? Tal vez por ser hombre, ¿no? Pero fue terrible, fue terrible. ¿Cómo, Esa decisión. cómo fue la reacción de los compañeros del Cuerpo de Bomberos, de Defensa Civil, cuando se enteraron de esto? De lo que le había Bueno, ocurrido a Luana, ¿no? Claro. sí, sí. Bueno, hubo bomberos que fueron a verla a casa después que ella tuvo su intento, después que volvió de rehabilitación. eh, eh, Hubo muchos bomberos que la apoyaron, ¿no? En la denuncia, pero estaba el bombero este que la hostigaba todo el tiempo. Eso lo puedo decir con certeza yo, que es Emilio, es de Ballesteros. Él le llamaba todos los días para que cambie la denuncia, ¿no? Él todos los días la hostigaba. Yo escuché hablar, la escuchaba decir a Luana, Emiliano, por favor, no me pidas más esto, ¿me entiendes? No me pidas que cambie la declaración. Eso ocurría a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en todo horario. ¿Y por Eh, qué, Sergio, por qué Emiliano Conti le pedía esto? ¿Cuál era el argumento de este joven para presionarla así a Luana? Y Emiliano Conti fue el que la hostigó el 10 de enero, antes del suicidio de ella, en el Orfeo, acá en Córdoba, en su trabajo, cuando le pasó, cuando se le apareció ahí, ¿no? Están sus compañeros de testigo, que él fue a hostigarla para que cambie la declaración. Él es un señor que trabaja para el ETA, estaba trabajando ahí, no sé en este momento, ¿no? Pero seguramente era amigo de Diego Concha y de sus hijos también, ¿no? Y bueno, me parece que debe haber algún vínculo ahí, ¿no? Claro. Eh, El ETAC, le contamos a la gente, es el equipo técnico de atención de catástrofes, donde trabajaba Luana, ¿verdad? Yo le quería preguntar a Cristina. Luana no trabajaba, ella quería entrar Ah, ahí. quería entrar ahí. Era aspirante, ¿no? Bien. Luana era bombera, pertenecía al K9, era enfermera, paramédica, estaba estudiando En una instrumentista palabra, quirúrgica. era una chica que quería ayudar. Sí, sí, y ayudaba muchísimo trabajaba en el centro de salud, en el hospital, ayudaba muchísimo después de horas en los hospitales, se tomaba el trabajo en el auto, de ir a asistir a estos señores que no Sí. tenían ni medio de transporte, o cómo ir, o que andaban en silla de ruedas, de ir y atenderlos en su casa, ¿no? Eh, Tenía eso de bueno, así. Siempre ha Tenía sido mucha así. vocación, Mucha, de mucha servicio, vocación, mucha vocación. mucha vocación de servicio. Había veces que cambiaba de trabajo, por ejemplo, de un hospital a otro, y lloraba. eh, Ahora no voy a poder atender a esta gente que atendía en este lugar, ¿no? Pero bueno, ella así era muy solidaria. Cristina, ¿y cómo era el carácter de Luana? Además de todo esto que nos está contando Sergio, que nos pinta realmente muchas de las características de la personalidad de Luana, pero ¿cómo era ella normalmente, antes de que ocurriera el ataque sexual? ¿Cómo era ella con la vida? Luana era feliz, tenía muchos proyectos, era muy solidaria, muy cariñosa, estaba pendiente de la familia, de sus Sí. hermanos, de sus padres, de sus sobrinos. Eh,
sabía cómo comprarte con un beso, con un abrazo, con un ma, te quiero, ma, te amo, cuídate. Sí. Era una chica hermosa, hermosa por fuera y por dentro, con un gran corazón, con un gran corazón. Era, yo diría, un espíritu bondadoso que se encontró con una bestia. Se encontró con una bestia. Lo voy a seguir diciendo lo de bestia porque en definitiva con los antecedentes que tiene de violencia de género en la familia, intrafamiliar y fuera de la familia, con el caso de Luana, y con la ineficiencia con la cual hacía su trabajo. Bueno, todas esas tres condiciones me llevan a concluir que era una bestia. Pero le quería hacer una pregunta más allá de esta apreciación. El Estado cordobés, ¿cómo se portó frente a esta situación que tiene como ofensor a Diego Concha y como ofendida, víctima a su hija? ¿Cómo se portó? Sí es que se portó. No entiendo. No, o sea, no hubo presencia del Estado. Para nosotros no. ¿No la fue a ver nadie? ¿No lo fueron a ver nadie? Una vez aquí en el estudio del doctor Nagy se presentó Mosquera, Mosquera, sí, Mosquera, que lo mandaba el gobernador a que lo pedir enviaba disculpas por haber tenido una persona así tan mala en en el las cargo, funciones, sí, en ese cargo. en el cargo Eh, que ejercía. Se solidarizó con nosotros y bueno, eso fue la única vez que tuvimos presencia. Cristina, ¿el ataque contra Luana fue en una dependencia de Defensa Civil o fue en otro lado? ¿Usted qué pudo reconstruir de cómo fue aquel día fatídico en el que Diego Concha la ataca? No, fue en otro lugar. La citó en un lugar aquí en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y la trasladó en su vehículo hasta un motel. Y ahí abusó de ella. Por supuesto, la engañó, ¿no? La engañó. Engañada la Con tengo, engaño, engañada. claro, como suele pasar en estos casos. ¿Y cuál era la Sí. mentira? Para conocer un poco más la personalidad de Diego Concha. ¿Con qué la trajo? ¿Qué le dijo que iban a hacer ese día? ¿Cómo la citó? Le pidió que viniera a Córdoba para hablar sobre el trabajo. Ella necesitaba más que todo una explicación. ¿Cuál? De por qué ella no había ingresado. Porque ella había rendido todos los exámenes físicos y todo. Y quería una explicación porque le habían dicho que ella no podía ingresar porque tenía una prótesis en un brazo. Y ella me dijo, mamá, ¿cómo puede ser que yo no pueda entrar al ETAC? Dice, sí, hay compañeros míos que tienen prótesis hasta en las piernas. ¿Por qué yo no puedo entrar si a mí, yo pasé todos los exámenes físicos, toda la prótesis, no me impiden nada? Entonces, más que todo, ella quería esa explicación. Ella quería ingresar, pero por el lado bueno. Obvio. O sea, porque ella siempre todo lo que lograba, lo lograba con esfuerzo. Con esfuerzo. Y el que le podía dar la posibilidad de entrar a este equipo técnico de atención de catástrofes era Diego Concha. Estaba en la cabeza de él la posibilidad de otorgarle esa chance. Eso es lo que creíamos nosotros y lo que creía ella. Pero después supimos que no dependía de él el ingreso de ningún aspirante al ETAC. O sea que mintió. También engañó, sí, él le había dicho así, que de él dependía que ella ingresara o no. Está bien, fue parte del engaño que... Pero es importante contarlo, Richard, porque por supuesto. habla de cómo se manejó el hombre que hoy está detenido, este funcionario, cómo logró hacer caer en una trampa a Luana que estaba persiguiendo un sueño, ¿verdad, Cristina, Sergio? Ella lo único que quería era tener chances de progresar. Claro, ella quería trabajar en lo que le gustaba, en lo que se había formado, porque ella estudió para entrenar a su perro, a Ciro, estudió hasta la psicológica del perro, o sea, la psicología del perro, disculpe, Sí. para poder entrenarlo. Se formó ella sola se bancaba sus estudios, sus viajes, había obtenido una certificación nacional, Ciro, su perro, a nivel nacional. Y bueno, ella lo que quería era trabajar en lo que le gustaba. Creo que como todo joven
se forma y estudia y quiere, o su anhelo es trabajar en lo que le gusta. Volviendo a la cuestión judicial que involucra a esta persona, está preso y queremos saber si, bueno, ustedes están en el estudio jurídico de NAGI, que atiende las cuestiones legales relacionadas con este caso. Queríamos saber si va pronto a juicio, en qué estado está esa situación. Bueno, según tengo entendido, lo último que me informó el doctor Nagy es que la fiscal estaba esperando la pericia psicológica de Luana. ¿De Luana? Sí, estaba esperando eso. Y para luego proceder para elevar la causa a juicio. A juicio. Para tomar una determinación. ¿El juicio es solamente contra Diego Concha o también sobre respecto de Conti? Este juicio es contra Diego Concha. Y bueno, después obviamente que se va a avanzar, porque también tiene culpa. Sí, también Emiliano Conti tiene culpa también. Bueno, era el hombre que la hostigaba, ¿no? Y el que da el empujón final para la decisión fatal. Tremendo. Claro. Cristina, Sergio, ¿ustedes tuvieron chance de hablar con la ex mujer de Diego Concha, o sea, contra la otra víctima que lo denuncia a este ex funcionario cordobés? No. Nunca se acercó. Fíjese usted que el mismo día cometió los dos hechos este hombre. El mismo día, uno a la mañana y uno a la tarde. O sea, el mismo día que violó a Luana, ese mismo día también la golpeó a su ex mujer, la amenazó con armas. Sí, el mismo día, exactamente. Bueno. Sí, por eso me parecía importante preguntarle si habían tenido contacto, porque son personas que están persiguiendo justicia sobre un mismo acusado, pero evidentemente la mujer estará hoy en otra situación. ¿Qué esperan ustedes ahora de la justicia? Que le den prisión perpetua, que la cumpla como debe ser y que no tenga privilegios. Yo creo que para nosotros hasta una pena de muerte sería poco, porque nadie nos devuelve a nuestra hija. Pero tenemos fe en la justicia. Creemos que la justicia va a actuar de la mejor forma y le van a dar la condena que merece. Claro, sobre todo en un caso donde, bueno, se ha llegado a una decisión provisoria, por supuesto, por ahora, por parte de la justicia, que es absolutamente inédita e histórica, teniendo como único antecedente, como habíamos mencionado antes, el de la chiquita Satia, que también fue abusada, pero en ese caso por el padre, y la angustia que le provocó, la depresión que le provocó esa situación, la llevó también a quitarse la vida. No obstante lo cual, su padre fue condenado por las agresiones sexuales y por la muerte de Satia. Es el mismo planteo que se está haciendo ahora en el caso de Luana Ludueña. Ella sí se quita la vida, pero la responsabilidad, la culpa, va a quien la violó, por supuesto por la violación, pero también quien la empuja, por decirlo de una manera muy vulgar, la empuja a tomar esa decisión, también por el homicidio. Por eso esa calificación. Rolo, si tenés una pregunta más. Quería preguntarles, Cristina y Sergio, ¿qué sienten cuando ven que del lado de Diego Concha, que su defensa dice que esta acusación por asesinato contra Luana tiene que ver con una justicia que hace un fundamentalismo feminista? ¿Qué es lo que piensan ustedes? La verdad que no sé qué pensar. Creo que tanto hay hombres, mujeres y hombres que son abusados y que la ley debe ser para ambos géneros. Creo que decir que es un acto de feminismo o algo así no corresponde, está fuera de lugar. Creo que es como que están dando manotazos de abogado, porque las pruebas son contundentes de lo que le hizo a Luana, totalmente contundentes. Y no cabe decir algo así. No, obviamente, ¿no? Lo que le hizo y a dónde la empujó, ¿no? Así es. Sí, ojalá las leyes cambien y se haga, entre el caso de Luana y Satia, alguna ley
para que ningún funcionario pueda tocar a ninguna mujer que tengan cerca. O a Sí, hombres, bueno, porque hay no, hombres que también, también sí. pasan por lo mismo. Porque el abuso de poder está en todos lados. No solo, Y que se hagan, se hagan Sí. responsables de las consecuencias de sus actos, de los inmediatos y de los mediatos. Bueno, Así es. les agradecemos mucho estos minutos con Cámara de Crimen, han sido ustedes muy amables. Obviamente, como decimos siempre, junto con Rolando Barbano, tomamos este caso y lo vamos a seguir hasta sus últimas consecuencias, obviamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gran abrazo para los dos. Esto es un caso que nos conmueve, como Sí, claro. muchos de los que tratamos Claro. aquí en Cámara del Crimen, por la vida que se perdió y por el abuso de poder que hay atrás de todo esto. Ojalá la justicia esté a la altura de las circunstancias, Ricardo. Ojalá, y esta Lo vamos a seguir voltereta, esta nueva manera de ver las cosas se termine imponiendo. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿te parece? Sí, tenemos que cambiar de tema, Ricardo. Hay un caso misterioso que tiene un muerto y un desaparecido, eran amigos. En la provincia de Buenos Aires ha ocurrido esto hace 2 meses. 2 meses de misterio, insisto, con un amigo muerto y el otro desaparecido. Vamos a tratar de este caso después de esta barrida, dale. Claro, Lucas Escalante tenía 26 años, ¿no, Rolo? Tiene 26 años porque está desaparecido. Tenés razón. Lautaro Morelo tenía 18. Eran amigos, se habían conocido por la relación de uno de ellos con la hermana del otro. Tenían un interés común. Lautaro y Lucas amaban los autos, les gustaban los fierros, les gustaba salir a dar vueltas con coches, algunas veces preparados, coches que permitían alcanzar ciertas velocidades. Un gusto, un hobby como tienen tantos miles de argentinos. El 9 de diciembre pasado, y para que se ubiquen, Ricardo, fue el día en el cual Argentina jugó contra Países Bajos en el Mundial. Miren del momento en el que estamos hablando. Sí, Todos estábamos pensando Sí. en el fútbol, en aquel partido. Ese día, Lucas Escalante, de 26 años, fue a buscar a Lautaro Morelo a su casa de Florencio Varela. ¿En qué fue? En ese auto que ustedes están viendo en pantalla, en su BMW azul. Salieron cerca de las 10 de la noche, supuestamente iban a tomar algo y ahora le vamos a preguntar a la familia cuál era el plan, pero no parecía haber ningún riesgo alrededor de lo que tenían previsto, pero desaparecieron, no se los volvió a ver. Las dos familias empezaron a preocuparse de inmediato. Pasadas las 11 de la noche fue la última conexión de los celulares de estos dos jóvenes con sus redes, con WhatsApp. El misterio, la denuncia, ¿dónde están Lautaro y Lucas? A las pocas horas apareció un primer elemento inquietante. Ya las familias estaban en alerta, pero lo que encontraron fue el BMW azul, que ustedes están viendo en pantalla, prendido fuego, abandonado en un descampado. Obviamente, la situación empezó a tomar otro dramatismo. Las familias salieron a pedir ayuda a los medios para ubicar a Lautaro y a Lucas. El auto había aparecido incendiado. Su paradero era un misterio. Una semana después de la desaparición de estos dos jóvenes, llegó la siguiente noticia, ahora ya más trágica. En un descampado encontraron asesinado a Lautaro Morelo. Según la autopsia, lo habían molido a golpes y lo habían prendido fuego. Ahí ya estábamos hablando de un asesinato y de un misterio, la desaparición de Lucas. ¿Dónde estaba Lucas? Lautaro asesinado. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Lucas desaparecido. La investigación empezó a avanzar y pronto apuntó a dos jóvenes, a Cristian Centurión y a Maximiliano Centurión. Son primos, hijo y sobrino de un comisario mayor de la policía bonaerense, de la bonaerense, como dice Canaletti. ¿Por qué apuntaron contra estos dos jóvenes? Porque se determinó que los últimos contactos de la víctima del crimen y de la víctima de lo que se presume un secuestro, había sido con ellos. Rastrearon y descubrieron que el BMW había ido hacia la zona donde vivían los Centurión. Luego los investigadores se encontraron
con otro elemento que hizo aún más compleja toda la situación para los Centurión. Un video grabado en una cámara de seguridad de una estación de servicios de la zona, donde se ve, ahí está en pantalla, donde se ve un auto perteneciente a la familia Centurión, un Peugeot, ahí lo están viendo, y se ve un joven que, según cree la justicia, es Cristian Centurión, que baja y carga nafta en un bidón. ¿Por qué tan comprometedor este video? Porque esta situación y este horario son compatibles con el momento en el que desaparecen las víctimas y con la forma en la cual se encontró quemado el auto de Lucas y se encontró quemado el cuerpo de Lautaro. La prendieron fuego a Lautaro y prendieron fuego al auto con nafta, suponen los peritos, y esta escena muestra cuando Cristian Centurión habría ido a comprar el combustible. La gran pregunta que empezó a generarse, además de estos jóvenes, ¿fueron los autores del crimen de Lautaro? ¿Fueron los que hicieron desaparecer a Lucas? Es ¿por qué? ¿Por qué ocurrió todo esto? ¿Por qué hay un chico de 18 años muerto y por qué hay uno de 26 años desaparecido? ¿Por qué? ¿Cuál es la relación? ¿Y qué tienen que ver los parientes de un comisario mayor de la bonaerense? Estos interrogantes no fueron resueltos. No, Richard, fíjate que hay una serie de audios que se recuperaron que tenían que ver con Lucas, el joven que hoy está desaparecido, que le envió a distintos amigos en la noche de su desaparición, donde cuenta a dónde estaba yendo y qué estaba yendo a hacer. Escuchemos, si les parece, algunos de estos audios que aportan una pista que dirá la justicia tiene que ver o no con el móvil del crimen, pero sí muestra algo muy inquietante y muy irregular. ¿Qué andas? Estoy yendo por la Varela, boludo. Hace un rato llegué a casa. Me voy a quedar en casa, ¿viste? Pero hay un chabón que me da nafta, ¿viste? Pero la tengo que ir a buscar hasta el Alpino, un poquito más lejos. Pero bueno, a nafta gratis sirve el viaje, ¿viste? Y nada, estoy yendo, porque si no, uy, hay un red tranco tirado en el medio de la calle, casi me lo llevo puesto. Bueno, ese es el primer audio, no es el único. No es el único, pero habla de nafta. Habla de nafta, sí. Es sugerente, hasta ahí. Tiene que ver, esto se cree en la causa, que tiene que ver con vales de nafta. ¿Quién maneja vales de nafta en la provincia de Buenos Aires? La policía. La policía bonaerense tiene vales para cargar nafta a los patrulleros. Y es histórico que hay policías, sobre todo oficiales jefes, que utilizan esos vales no para ponerle nafta a los patrulleros, sino para sus propios vehículos o para regalárselos a amigos. Escuchemos el otro audio que tenemos que tiene que ver con la desaparición de Lucas y el crimen de Lautaro. Te voy para Varela, amigo, te voy para Varela ahora. Y ahí va para tu casa, me quedas ahí si querés. Y bueno, amigo, si te regalan vale de nafta, joya. No cajeteo la nafta, perro, andate de una. Ya sé que es lejos por mi casa, pero no sabés que vale la pena. Pero ¿qué onda? ¿Cómo es la movida? ¿Qué es? ¿Nafta gratis? ¿Cómo es, boludo? O sea, el chabón, ¿por qué tiene eso? ¿Porque compró mucha nafta o le dieron un par de vales por cortesía? Bien, me dijo solamente con vos, así muestra. Listo, me re sirve. Y nada, guacho, ya estoy acá en Ruta 2. Vales de nafta. Vales de nafta es una pista que hay que seguir, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes que hay en la provincia de la policía bonaerense con este tema. Ha habido infinidad de causas que tenían que ver con malos manejos con relación a eso. Pero ¿explica todo el crimen? No. O bueno, nos queda el interrogante, sobre todo una causa, y ya lo vamos a explicar, en la cual hubo 4 fiscales, y en la cual en este momento no hay fiscal. Sí, lo acaban de nombrar, pero lo acaban de nombrar. Bueno, es cierto lo que decís, Richard. Llegué a 4. Los fiscales se fueron pateando la investigación de unos a otros. 4 fiscales diferentes tuvieron el expediente. Le sumo un dato inquietante. Cristian Centurión, que hoy está con prisión preventiva por el crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas, era cadete de la bonaerense. Se estaba por recibir. Cuando lo detienen por este caso, estaba a punto de prestar el juramento
para convertirse en un oficial de la policía. Su papá, comisario mayor. Él a punto de convertirse en policía. Y compañeros de él en la escuela de policía que dicen, él andaba con vales de nafta y los regalaba. ¿De dónde salían? Bueno, por eso muchos miran hacia el padre. Ahora, esto, un manejo con vales de nafta, ¿es suficiente para matar a un adolescente de 18 años, para hacer desaparecer al otro? ¿O hay algo más? La verdad que ver además a 4 fiscales que se tiran el expediente por la cabeza unos a otros, hace sospechar que atrás de esto hay algo muchísimo más grueso. Las familias de Lautaro y la de Lucas no han parado de pedir justicia por este caso, tanto que han logrado que se ofrezca una recompensa de 4 millones de pesos Ahí la vemos. para quien pueda dar algún dato que ayude a encontrar a Lucas Escalante, que está desaparecido desde el 9 de diciembre pasado. Ya han pasado más de 2 meses de su desaparición. La familia ya no entra en sí de la desesperación que tiene, y mientras la familia de Lautaro exige justicia, porque la familia de Lautaro ya sabe que a su hijo lo mataron. Lo que no entiende es por qué. Lo que no entiende es qué complot hay detrás de todo esto. Y la familia de Lucas, que ve que a Lautaro lo asesinaron, exige que aparezca Lucas, porque no puede ser que no hayan podido encontrarlo todavía, vivo o muerto. ¿Cómo alguien puede desaparecer en la provincia de Buenos Aires y que el Estado no dé ninguna respuesta? No tenga ninguna pista concreta sobre dónde está, quién lo tiene, a dónde se lo llevaron. Lo tienen vivo, insisto, lo tienen muerto, todos esperamos que esté vivo, pero todavía no se ha dado ninguna respuesta, desde el Estado ni de la justicia. No, 2 meses es mucho para todo, ¿eh? 2 meses es mucho para todo. Hay muchas, hay cuestiones que tienen que ver con la desidia y todo eso, pero las características de este crimen son, porque hay una persona muerta, son muy particulares. Nosotros, a ver, la mayoría de los fiscales que estuvieron en este caso, los 4 primeros, ahora hay uno que se ha hecho cargo de la causa, los 4 primeros, 3 de ellos por lo menos se fueron, o se excusaron, mejor dicho, por diferencias con las familias de las víctimas. Lo cual habría que ver un poco, ¿no? Un fiscal que se va por diferencias con las familias. Pero bueno, tenemos, Lautaro Moreno está muerto, pero la familia de Lucas Escalante lo sigue buscando. Ahí está el auto de Lucas, mirá, ese es el auto quemado. Ese es el auto quemado, ese es el auto quemado. La causa primero la tuvo la fiscal Mariana Don Giovanni, después dijo, la familia me insulta, me ataca, dejó el expediente, se lo pasó a sorteo, le cayó a Martín Conde dijo yo estoy de licencia, lo agarró Bárbara Velasco dijo a mí no me corresponde, también se lo sacó de encima. En las excusas para sacárselo de encima, los dos aludieron al papá de Cristian Centurión, al comisario, a Francisco Centurión, que sigue siendo comisario de la bonaerense, comisario mayor. Comisario mayor, le queda una jerarquía más y después no hay más. Claro. O sea, es un cargo muy alto. Bárbara Velasco dijo, trabajé en muchas causas con este comisario, así que claro, yo no puedo intervenir. No, porque me van a decir que soy parcial. Claro, no puedo intervenir porque lo conozco mucho. Martín Conde, ¿qué pasó? Fue cuestionado por la familia de Lautaro porque decían, tiene una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra este comisario hace años y nunca avanzó, con lo cual pusieron en duda su imparcialidad. Se terminó excusando. La causa ahora la tiene el fiscal Daniel Ichazo, 4º fiscal que agarra el expediente. Esperemos ver si ahora avanza, porque también había un tema alrededor de todo esto, Ricardo, sí, que durante los primeros 2 meses de este caso, la investigación siempre estuvo a cargo de la bonaerense. Mal. La investigación sobre un cadete de la bonaerense, hijo de un comisario de la bonaerense, y sobre el sobrino de ese mismo comisario, la manejaba la bonaerense. ¿Será por eso que este caso no avanza desde hace 2 meses? Pregunta que podemos trasladar a la hermana de Lucas Escalante, que es el muchacho que está desaparecido, la hermana se llama Romina y está en comunicación con nosotros, y a quien le agradecemos, por supuesto, a Romina, este contacto con Cámara de Crimen. ¿Cómo te va, Romina? Te saludamos, Rolando Barbano y Ricardo Canaletti. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio.
y sí, acá estamos desesperados. Hace 2 meses de esto, de esta desaparición, hay una recompensa, los venimos diciendo. La primera pregunta es la pregunta más gruesa de todas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes de por qué esto? El día de la final o del partido con Países Bajos, estos dos desaparecen, estos dos muchachos desaparecen, uno aparece muerto y tu hermano no se sabe dónde está. ¿Por qué? ¿Qué piensan ustedes? Desde el primer día empezamos a buscar motivos y no los hay. Ni de parte de mi familia, ni de la parte de la familia de Lautaro. Lucas y Lautaro son dos pibes buenos que no hacían nada. A mi hermano le gustaban los autos, le encantaban el auto. Ese auto era su sueño. Se lo pidió por favor a mi papá que se lo compre. No lo tuvo más de un año. Era un pibe que salía con sus amigos, que estaba todo el día contento. No hay un motivo, no tenía problemas con nadie, no tenía quilombos con nadie. Después creo que nosotras con mi hermana estuvimos desde el día 1 averiguando, tuvimos sus redes, abrimos, buscamos, escarbamos hasta donde no pudimos y leímos las conversaciones que tenía con Cristian Centurión, vimos cómo se acercó a él, cómo lo buscó. Vimos a ver si tenían algún problema, si tuvieron algún conflicto alguna vez. Nada, no hay absolutamente nada. Mi hermano nunca tuvo ningún conflicto con nadie, ni ningún integrante de mi familia. Entonces nos resulta extraño por qué no aparece mi hermano. Y como dijeron, es imposible que alguien desaparezca en la provincia de Buenos Aires más de 2 meses. Y si esto está pasando es porque algo hay atrás, en lo cual nosotros no tenemos nada que ver. Romina, ¿vos pensás que esta cuestión de la que hablara tu hermano en esos mensajes de audio que reprodujimos recién tiene que ver con su desaparición y con el crimen de Lautaro? ¿Que puede haber algo relacionado con la nafta y la policía bonaerense o crees que esto va por otro lado? No creo que sea solo por los vales, porque no era la primera vez que le regalaba estos vales. Además, mi hermano es muy inocente. Se escuchan los audios hasta cómo lo cuenta. Dice, hay un pibe, un conocido que me regala, me sirve. A él la plata no le faltaba, tampoco es que, o sea, lo hacía porque pensaba que se lo regalaba de onda, como que le hacía la gauchada, porque sí. No creo que haya algo atrás de esto, no, ni siquiera. También escuchamos los audios en los cuales Cristian Centurión le ofrece estos vales a Lucas, y Lucas le pregunta, pero ¿cómo es eso? ¿Por qué? ¿Cómo se lo dan? ¿Qué onda? Y cuando Cristian le dice, no, a mi papá se lo dan por esto, por aquello, Lucas le dice, uy, bueno, gracias, sí, porque mi auto rechupa, me resirve. O sea, no hay nada escondido atrás de esos vales, no hay motivos para que sean por esos vales. Romina, la óptica tuya o de tu familia cambió cuando supieron que había 2 familiares de un comisario mayor detenidos por este caso. ¿Cambiaron la manera de pensar, la óptica, sus sospechas? Mira, a medida que fue pasando el tiempo y las cosas que fuimos viendo y enterándonos, sí nos dimos cuenta por qué era todo tan oscuro, por qué no avanzaban tanto las cosas. ¿De qué cosas se Con el fueron diario enterando? ¿Cómo? ¿Cómo nos fuimos enterando? Ah, Porque perdón, fuimos ¿de qué averiguando. cosas se fueron enterando ustedes? Como acabas de no decir, sé, ¿no? Fuimos averiguando quién era este hombre, Ah. las causas que tenía, las investigaciones paradas y esas cosas. Entonces dijimos, y además quién era, ¿no? Un comisario mayor. Ujú. Sí, un alto cargo. Bonaerense, todo, ¿no? Y después de que se dictó la preventiva, las cosas que leímos, cómo se iba enterando de los allanamientos, cómo iba organizando todo para que se escondan los celulares, para que Perdón, desaparezcan. ¿este comisario se iba enterando de los allanamientos que se hacían en esta causa? Sí, en la preventiva salió que se secuestraron unos celulares y en esos celulares había conversaciones en las cuales el comisario avisaba que se estaban por hacer allanamientos.
entonces que se escondan, que se desaparezcan los celulares. ¿Y a quién le avisaba, Romina? A la mamá de Maximiliano Centurión, uno de los detenidos. Le iba avisando, ojo que van a ir a allanar a buscar el celular de Maximiliano, tené cuidado. O sea, lo que vos estás describiendo es una acción de encubrimiento directamente, pero este comisario... Lastimosamente avalado por la ley. No te escuché bien, no te cortó. escuchamos bien, se cortó ahí. ¿Qué dijiste recién? Que lastimosamente el encubrimiento de padre a hijo está permitido por la ley. Pero no con el sobrino en todo caso. Y de todas maneras, esto exigiría que el Ministerio de Seguridad tomara alguna determinación sobre Francisco Centurión. Más allá de lo judicial, si hay pruebas en la justicia de que estuvo avisando de allanamientos, debería tomar al menos alguna medida disciplinaria. Y hasta donde sabemos no la han tomado, ¿verdad, Romina? Sí, no, nada. Hasta ahora lo único que tenemos concreto son 2 detenidos, presos, no tenemos a Lucas, Lautaro muerto y ninguna pista sobre Lucas. No hay nuevos rastrillajes, no hay nuevos allanamientos, no hay nueva información. Nosotros tenemos que esperar acá a ver si alguien nos avisa algo. Mientras tanto, nosotros salimos a repartir volantes, recorrer calles, hacer pegatinas, seguir difundiendo, por favor. Gracias por estar dándole importancia a la recompensa de 4 millones, pero es lo único que tenemos como familia para hacer. Romina, Pero información... en algún momento se habló de una supuesta venganza contra tu papá alrededor de este caso. Que tu papá habría tenido gente que quería perjudicarlo por alguno de sus trabajos, de su ocupación. Entiendo que se dedica a la construcción. ¿Qué es lo que se habla en tu familia sobre esto? No, nosotros estamos súper tranquilos, como hablamos con el fiscal, el último que asumió, estamos 100% abiertos a que nos investiguen. No es algo que nos preocupe porque estamos tranquilos del tipo de familia que somos. Mi familia es familia paraguaya, hace 32 años vino mi papá a Argentina a trabajar y desde ahí hasta el día de hoy se levanta todos los días a las 5 o 6 de la mañana y sale a trabajar. No tiene ningún enemigo, no tiene nadie que envidia puede llegar a tenerle, pero nadie que moleste a mi papá no compite con nadie. Así que nosotros, como dijimos, estamos 100% abiertos a que nos investiguen de eso, ni siquiera nos salimos a defender porque no tenemos nada que No, Romina, ocultar. nadie piensa en que ustedes sean culpables de nada. Lo que estamos tratando de hablar contigo es si alguien podría haber querido hacerle daño a tu familia, a través de Lucas, por supuesto. En algún momento también se habló de que tu hermano había sufrido un secuestro previamente. También por ahí nos lo puedes contar para tratar de entender un poco las versiones que hay dando vueltas y vos sos la mejor, la más indicada para aclararlas y llevarle un poco de información concreta a la gente que nos está mirando. Cuando tenía 15 años, mi papá lo estaba por llevar a la escuela a Lucas y se ve que como que querían entrar a robar y como que se le va de las manos porque justo cruza otro auto y aparte era una calle cerrada, se descontrola todo, entran, revuelve un poco mi casa y para salir de la situación se lo llevan a Lucas. Ajá. Esto fue a las 7:15 por ahí, pero ahí lo largaron a las 11 de la mañana, o sea, 11 de la mañana, la verdad yo tenía 15 años cuando pasó, casi 10 años, 11. Pero fue la única vez. O sea, fue una situación al voleo, digo. ¿Y había amenazas contra ustedes, contra alguno de ustedes, previos a la desaparición de Lucas, al crimen de Lautaro? Para nada. Nosotros vivimos una vida súper normal. Mi mamá es empleada doméstica, yo soy empleada de un comercio. Vivíamos una vida súper normal y feliz porque somos una familia ensamblada también. Así que todos vivíamos contentos. De hecho, estábamos festejando la santa y el cumpleaños de mi hermana todos juntos. No hay conflicto entre nadie de mi familia, ni de mis tíos, ni de mis tías. Somos una familia súper unida, ¿no? De Romina, hecho, hoy en la... A ver, ¿qué saben ustedes? Hay una cuestión, acá pasaron muchos fiscales. Más de uno dijo que se iban del caso porque habían recibido insultos y demás de parte de las familias.
¿Me podés explicar un poco esto de los fiscales? Porque en definitiva lo tomo de lo que vos dijiste. Nadie nos dice nada, nadie nos cuenta nada y tenemos que salir nosotros a buscar un poco de espacio para hacer público este caso, a ver si surge algún dato. Bueno, todo eso que vos dijiste que están haciendo ustedes, lo deberían hacer los fiscales. Ahora, acá hubo 4 fiscales. Por H o por B se fueron, pero 2 de ellos al menos diciendo, no, la familia nos insulta, nos vamos. ¿Me podés explicar este asunto de los fiscales? Para todos, ¿no? Te cuento, mira. Cuando desaparecen los chicos, creo que cualquier persona que no tiene ni el mínimo conocimiento de la situación, viene alguien, una persona y te dice, voy a buscar a tu hermano, vos confiás, lamentablemente. Sí. Hoy la verdad yo no confío en nadie, pero confías. Vino la bonaerense, yo no sabía que una fuerza no se podía investigar por sí sola, no lo sabía. La verdad es que se tendría que haber cambiado de fuerza desde el día 1. La fiscal Don Giovanni no la quiso cambiar. Nos mintió en la cara con un montón de cuestiones. Nosotros íbamos, golpeábamos las puertas y nos atendía la fiscal Don Giovanni, pero nos mentía. ¿En qué después, por ejemplo? Dame un ejemplo. En cuestiones, en medidas que se estaban tomando y en realidad no se estaban haciendo, por ejemplo. Claro. O, por ejemplo, que ella no consideraba que se tenía que cambiar de fuerza. Que de hecho las 2 familias lo pidieron y no se hizo. No se hizo hasta la preventiva y que se excusó ella. Se excusa porque dice que la familia la estaba atacando, que ella no podía trabajar así, que de hecho terminó la preventiva y se iba de vacaciones en realidad. Bueno, aparte a nosotros nos tocó la fiesta. Primero el mundial, claro, que es algo social muy grande, bueno. Después las fiestas, después la feria judicial. Se hace sorteo, después de Don Giovanni se hace sorteo, entra Conde. Como Conde estaba de feria judicial, de vacaciones, queda Velasco. Velasco se excusa porque era, recordemos, voy a hacer un paréntesis, que Centurión, el comisario, trabajó mucho tiempo en Quilmes, entonces se conocía a casi todos los fiscales de Quilmes. Entonces queda Velasco. Que sí, continúa, por favor. Igual suena, te hago un paréntesis yo, Romina, suena absurdo, la verdad, que un fiscal se excuse porque conoce a un comisario, salvo que la relación con ese comisario sea de amistad, casi familiar. O tengan negocios juntos. Por haber trabajado juntos, no te podés excusar. Pero bueno, la tomamos. Sí, es lamentable, la verdad que fue una vergüenza todo lo que pasamos. Velasco se excusa por tener relación con Centurión, queda Conde, que tenía supuestamente tiene una causa encajonada con Centurión, se excusa a pedido de uno de los abogados de la otra familia, y nosotros queríamos que quede Hichazo, que fue el único que tomó como medidas para avanzar, que fue el que reemplazó a Velasco durante la feria. Bueno, nosotros nos presentamos, porque esto es todo por sorteo, por más que nosotros tengamos preferencia por un fiscal, la verdad que no lo podemos elegir. Nos presentamos al sorteo, se hizo el sorteo y dentro de 14 fiscales, por suerte, nosotros decimos que los chicos nos mandaron alguna energía porque quedó Hichazo y fue el fiscal que queríamos, que la verdad que es de acá, de Berazategui, sabíamos que Centurión, el comisario, por acá no manejaba tanto. Estas son palabras dichas por su hijo. Entonces nos dio como una especie de alivio al decir, bueno, por fin un fiscal que va a hacer las cosas como corresponde, porque cualquier fiscal que no haya tocado, independientemente de la relación que haya tenido con Centurión, tenía que sentarse a hacer las cosas como corresponde. Por más que la familia lo agreda, por más que lo insulten o que digan lo que digan, el fiscal se tiene que sentar a trabajar y a hacer las cosas como son. Por suerte hoy la causa está en manos de la federal y de un fiscal que la verdad que depositamos toda nuestra confianza. Pero ya perdimos 2 meses y medio, no podemos estar un día más normal. Bueno, por lo menos se la sacaron a la bonaerense, digo por lo menos porque nunca la debió haber tenido Don Giovanni. Don Giovanni es una ópera. Pensó mal. Y además hay otra cosa. Si acá hay un personaje que no tiene nada que ver con los 2 hechos, no tiene absolutamente nada que ver, pero que por su cargo, estoy hablando del comisario mayor Centurión,
Bueno, se anda diciendo, estoy diciendo lo más precavido posible, que avisaba de algunas medidas tomadas por la Fiscalía, que tenía relación con uno de los fiscales que cayó en este caso, que tiene una causa anterior por enriquecimiento ilícito de la cual nadie sabe cómo terminó o en qué estado está. Digo, después de todo eso, menos mal que está la federal, y me llama mucho la atención que no le echen un ojo, simplemente echar un ojo, es una expresión gramatical, no es jurídica, no le echen un ojo a ese comisario. No sé, la verdad hay un montón de cosas judiciales que no entiendo, que recién ahora con esta situación y ya después de 2 meses por ahí me puedo sentar a tratar de entender lo judicial, y nos costó un montón porque los tiempos jurídicos no son los mismos tiempos que las víctimas, porque nosotros no podemos esperar un día más sin mi hermano. Y acá si no hay un oficio, si no hay un testigo, si no hay una declaración, si no hay una aprobación o una orden de un fiscal o de un juez, no se hace. Y esos son días, y para nosotros 1 hora ya es demasiado sin mi hermano. Es lamentable, es lamentable. Bien. Romina, ¿cómo se siente tu mamá, tu papá? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo es el día a día de ustedes? Mira, a nosotros se nos paró la vida ese 9 de diciembre, el 10 de diciembre específicamente a la mañana nosotros nos enteramos de que Lucas no aparecía, y vivimos todos los días el mismo día. Es como que se te para a vos el mundo en ese momento y ves pasar todo igual. La gente sigue pasando, la gente sigue trabajando, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque la vida se nos detuvo a nosotros, pero nosotros vivimos todos los días la misma pesadilla. Nos levantamos con una esperanza de a ver si hoy va a ser el día en que sepamos algo de Lucas. Y nos acostamos destrozados, sabiendo que no hay una noticia sobre él, que no pudimos hacer más. Te da impotencia porque te da ganas de salir corriendo, que de hecho lo hicimos mucho tiempo, de salir a recorrer campos, salir a recorrer rutas, ver dónde fue la última vez del auto, ir a dónde fue Lucas, recorrer el mismo camino una y otra vez todos los días. Romina, pero es una desesperación. El mismo fin de semana en el cual desapareció tu hermano, y también Lautaro, por supuesto, después va a ser asesinado, apareció en Guernica una camioneta quemada con 2 mecánicos adentro. ¿Vos creés que ese doble crimen puede tener alguna vinculación con el asesinato de Lautaro y con la desaparición de Lucas? De hecho, esos 2 cuerpos no fueron los únicos que aparecieron. Después de que aparece Lautaro, el otro día también aparece un cuerpo en el Seance. Entonces, no solo son esos 2 cuerpos, sino también otro cuerpo más. Son 3 cuerpos y el de Lautaro, que aparecieron esa semana y que aparecieron y que se hicieron públicos porque estábamos en esta situación justamente. Pero ¿cuántos cuerpos deben aparecer más que no nos enteramos? Bien Pero dicho. específicamente esos 3 cuerpos, para mí sí. Yo desde mi desconocimiento, ¿no? Yo no es algo que tengo certeza total, pero para mí sí. ¿Cómo pueden aparecer justo al otro día 2 cuerpos, aparte del comisario de la comisaría cuarta de Bosque, Sergio Arañarás, que nos dio un destrato horrible? Nos dijo, miren, hay 85%, casi 90% de probabilidad de que sea tu hermano y Lautaro, porque no hay otros 2 paraderos, otras 2 búsquedas de paraderos. Entonces, si nos quisieron vender que eran ellos, para mí sí está vinculado, pero no lo sé. Bien, bueno. Ya estamos hablando de algo más grande, por supuesto. No lo sé. Ese es el mejor cierre, lamentable y trágico cierre para esta nota. Romina, te agradecemos mucho. Vamos a continuar con este caso porque está abierto, es evidente, está abierto. Muchas gracias. Así que bueno, vamos a tener alguna otra comunicación contigo seguramente. Te agradecemos mucho de parte de Redondo Barbano y del mío estos minutos con Cámara de Crimen. Gracias. Bueno, para decir, te digo, la maldita policía nunca se fue. No. Nunca. Sigue viva y con los Nunca mismos vicios.
exactamente igual. Nunca los ha cambiado. Vamos a ver el dibujo de Miguel, que tiene que ver con este caso. Bueno, Mirá, todavía lo encontramos haciendo algún retoquecito. sí, lo voy a firmar. Si usted Pero me cómo permite. cómo no. Bueno, yo interpreté cuando el momento que los chicos son Interceptados. interceptados. Claro. Pues hay dos personas detenidas, bueno, es una posibilidad. Mientras vemos firmar a Miguel Paradiso, y les recordamos que pueden ver todas las obras de Miguel en su Instagram, en Miguel Paradiso Arte. Acá lo tenemos. Nos muestra, como siempre, lo que no pudimos ver. El momento, el BMW de Lucas Escalante, bajando del lado del conductor, del otro lado Lautaro. 2 hombres que los amenazan. ¿Habrá sido así? Todavía la justicia no ha dado una respuesta. No ha dado una respuesta. Sobre esto. No. Solo Esta sabemos es una visión que se los llevaron de lo que pudo haber pasado. con ese auto, que ellos 2 fueron capturados por al menos otras 2 personas. Uno fue asesinado, el otro está desaparecido y el auto fue quemado. Sí, está. Muy bien. Bueno, Eso es. gracias, Miguel. No, como siempre. Como siempre, un talento espectacular. Siempre. Un talento para destacar. Muy amable, gracias. Nosotros hacemos una pausa. Dale. Y ya venimos con, atención que nos queda, el tema de Lucio, la condena a las 2 mujeres, y también nos queda Rosario. Atención, ya venimos. Bien, continuamos en Cámara del Crimen. Rolo, con un tema que, es recurrente. Sí, Yo así quería decir una cosa, es un punto de vista. Rosario, ciudad de Santa Fe, Rosario no es Chicago. Rosario no es Ciudad Juárez. Rosario es Rosario. Que tenga problemas que ya hemos visto en otras épocas y en otras ciudades, o en esta época y en otras ciudades, es un tema, es un elemento del asunto. Pero Rosario tiene problemas de inseguridad, de una baja calidad de sus instituciones. No dije específicamente institución judicial, de sus instituciones, que es grave porque le cuesta la vida a los ciudadanos comunes, que estoy diciendo, que está bien que le cueste la vida a ciudadanos delincuentes. No, le cuesta la vida a ciudadanos, pero la gran mayoría son ciudadanos comunes, porque si usted tiene a un grupo de personas que van donde sea a disparar al tum-tum, los que caen son ciudadanos comunes. Rosario tiene muchos problemas, que son de Rosario. Rosario, me permito sumar, es Argentina. Lo decimos porque en las últimas semanas toda la discusión giró alrededor de si el gobierno nacional le daba ayuda a Rosario o no. Y la realidad es que hasta ahora a Rosario la han dejado sola, como si fuera una ciudad de otro país. Y este terminó siendo el discurso de las autoridades rosarinas. Recuerden que Rosario es Argentina. El gobernador santafesino también lo tuvo que decir para que lo recibieran aquí en la sede del Gobierno Nacional, para que Alberto Fernández se dignara a escuchar cuál es el problema. Y el problema es que Rosario está viviendo un desmadre. El año pasado fue récord en cantidad de asesinatos, récord histórico, 288 crímenes sumó la ciudad de Rosario. 4 ministros de seguridad pasaron por la provincia de Santa Fe sin poder resolver esto. Y como les decía Ricardo, narcos se matan entre narcos. Una banda va y mata a los vendedores de la banda rival. Narcos extorsionan a narcos. Narcos empiezan a extorsionar desde hace tiempo a ciudadanos comunes y empiezan a matar a ciudadanos comunes en hechos de inseguridad, pero también para dejar mensajes. Y sintetizo solo en este caso. Lorenzo Jimmy Altamirano era un músico de rock punk. Fue a tocar con su banda, salió de ensayar, lo secuestraron en la calle al Tum Tum, lo llevaron hasta la puerta del estadio de Newell's Old Boys, le pusieron un mensaje mafioso dirigido a otra banda narco vinculada al fútbol, lo bajaron del coche, le pegaron 3 tiros y lo mataron. Escaparon y dejaron con una víctima inocente un mensaje a los jerarcas de la droga. Esto sintetiza
solo parte de lo que está ocurriendo. Además, extorsiones por doquier, Richard. Por supuesto. Como en las épocas de otras ciudades del pasado, extorsiones. ¿Querés trabajar tranquilo? Paga. Si no, te tiroteamos tu negocio, te tiroteamos tu casa, te matamos a un familiar. Ahí es donde muere la gente común. Y cuando hay ajuste de cuenta entre bandas, también muere la gente común porque no les interesa absolutamente nada. Vamos a una barrida y continuamos con Rosario. El título también es un elemento de este problema. Las cárceles no frenan nada. Las penas no frenan nada. Es una vieja discusión en el derecho que la pena es un preventivo. Mirá, el que las hace las paga. Para decirlo en lenguaje popular o vulgar, ese sería lo que los estudiantes de derecho aprenden con otros términos. Pero bueno, esa sería un poco la idea. No es así. En los hechos no es así. Vamos a tener una placa. ¿Por qué hablamos de que la cárcel no los detiene? Porque según gente que tiene encumbrados cargos en la justicia, estoy hablando desde la jefatura de los fiscales hasta la mismísima Corte santafesina, se habla de que la mayoría de los ataques que ocurren en las calles de Rosario se ordenan desde las cárceles. Los cabecillas van presos y desde la cárcel hacen home office. Siguen trabajando, mandan mensajes, llaman y dan órdenes a sus sicarios que están en la calle. La cárcel no los frena en el sentido más estricto de la palabra. Las cárceles santafesinas y las cárceles federales, las dos, porque en algún momento de Santa Fe se dijo vamos a sacar a los presos de alto perfil de la provincia porque corrompen al servicio penitenciario local y los vamos a mandar a las cárceles que dependen de la nación. Y desde esas cárceles que dependen de la nación, las federales, sigue ocurriendo lo mismo. No los frena. La cárcel no los frena, las penas tampoco. Hay grandes líderes narcos, como Ariel Guille Cantero, que tiene la mitad de los años de condena que hay sobre él por delitos que cometió en libertad y la otra mitad por delitos que cometió estando preso. Dentro de la cárcel. Ya suma más de 90 años de condena. No le importa nada a Guille Cantero y lo mismo ocurre con muchos de los líderes. Por eso nos preguntamos, ¿cómo van a detener todo esto? ¿Cómo lo van a frenar si no parece haber ningún límite para el accionar de estas personas? Estos son algunos de los hechos, algunos, no son todos de ninguna manera, pero para ejemplificar, hechos que tienen que ver, no ya, sí, obviamente que se incluyen el asesinato de civiles, pero además, para demostrar poder, balean instituciones, es decir, la fachada de un edificio donde funciona una de las instituciones del Estado o un ente descentralizado del Estado, como por ejemplo lo que estamos viendo. Las comisarías, Richard. Las comisarías. A la comisaría 12 la balearon el 29 de enero, a la comisaría 32 la balearon el 7 de febrero. Lo cuento porque a esta comisaría la balearon desde una bicicleta. Un tipo en bicicleta. Sí, mire. Tiroteó al frente de la comisaría. El sábado pasado yo hablé de actos de terrorismo. No voy a insistir con el tema porque el terrorismo es la expresión, es una cuestión que la definición todavía está discutida. Pero les quiero decir una cosa. ¿Ustedes se acuerdan de la Torre Gemela? Miren que los tipos usaron, bueno, lo que ahora no te permiten subir a un aerosol, un encendedor, lo que no te permite nada subir a los aviones. Bueno, desde una bicicleta, ustedes se imaginan, no, fueron con un tanque, le robaron un tanque al ejército, fueron con un tanque, con un carro armado, no, fueron con una bicicleta. Sí. Balearon también un centro de salud. Estamos enumerando algunos de los últimos atentados. Un centro de salud que depende de la Municipalidad de Rosario, que está en lo que sería para los porteños un CGP, donde se iba a empezar una campaña de vacunación, lo tirotearon también. Centro médico. Se suponía que iba a haber una garita de policía junto a este centro médico. No había. La policía, para muchos, es parte del problema. Algunos la definen, incluso a la policía santafesina, como una banda más de las que pululan por Rosario. Balearon la sede, una de las sedes del Banco de Santa Fe, en un momento en el cual en el cajero automático había clientes. Había una mujer sacando plata, balearon el frente del banco, la mujer recibió heridas, le cayeron esquirlas de vidrios y fue lastimada.
¿Por qué le tiraron al banco? No está claro todavía. Y también balearon la sede de la policía comunitaria. Fíjense que el recorrido que hicimos es de apenas 2 semanas, pero esto viene desde hace meses. Vienen baleando cárceles, vienen baleando canales de televisión, vienen baleando las casas de jueces y fiscales. Antes han baleado la casa de un gobernador. Se animan a todo y nadie lo frena. Esto es un increscendo, es en un aumento. Esto viene desde 1990 aproximadamente. No le voy a hacer la historia, no le vamos a hacer con Rolando la historia de las bandas criminales de Rosario, ni su relación con la policía, ni con el poder. Lo hemos hecho en otro momento, pero no lo vamos a hacer ahora. ¿Por qué? Porque tenemos en comunicación al doctor Franco Carbone, que es fiscal, ustedes fíjense, fiscal de la unidad de extorsiones y balaceras. Extorsiones y balaceras, a quien le agradecemos, por supuesto, la presencia en Cámara de Crimen y estos minutos que nos dispensa. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludamos, Rolando Barbano, Ricardo Canaletti. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Rolando. ¿Cómo les va? Bueno, nos puede explicar, o mejor dicho, nos puede resumir, si es que se puede, yo tal vez le hago una pregunta que no tiene mucho sentido. ¿Qué está pasando, Rosario? Bien, estuve escuchando el comienzo, la introducción que hicieron ustedes. Lamentablemente, esta escalada de violencia, como bien marcaba Rolando previamente, tiene un antes y un después para nosotros con lo que fue el homicidio el 1 de febrero de Jimmy Altamirano. Es decir, que grupos narcos casen una persona al azar, que ya está demostrado que nada tiene que ver con rivalidades entre las bandas entre las barras bravas de Newell's y Central, o entre los capos o los grupos narcocriminales, que casen a una persona que viene de ensayar con su banda y que le introduzcan un mensaje entre sus ropas, que lo bajen en lo que es la puerta de la cancha de Newell's y lo asesinen de 3 disparos para dejar un mensaje entre las facciones de la barra brava, realmente eso sí marca un antes y un después, más allá de toda la violencia que ustedes vienen muy bien describiendo, ¿no? Doctor, usted integra una unidad fiscal que creo no existe en ningún otro lado de la Argentina, que es una unidad especializada en investigar extorsiones y balaceras. ¿Qué cantidad de extorsiones, cómo se producen y contra quiénes se producen que justifican que existe un equipo de fiscales que tiene que dedicarse exclusivamente a esto? Exactamente, en el año 2020, por decisión de la jefa de los fiscales, doctora María Eugenia Iribarren, de Rosario, y el fiscal general de la provincia, doctor Jorge Bacchini, se creó esta unidad fiscal de extorsiones y balaceras. Los motivos son diversos, los motivos son variados respecto a qué es lo que ocurre o cuál es el modus operandi. En este sentido, sí tiene gran importancia todo lo que ustedes decían recién de lo que ocurre intramuros, lo que ocurre en las cárceles. Realmente un alto porcentaje, yo diría, nuestros registros hablan de un 85% de estos hechos se instigan directamente desde la cárcel. Lo que estamos viendo es que estos fenómenos criminales tienen cada vez más cerca, cada vez más fácil es para ellos cooptar la voluntad de los tiratiros, de los sujetos intercambiables, es decir, los que están en la calle para ejecutar este tipo de balaceras y cualquier tipo de intimidaciones. A los comercios, recordemos, en noviembre de 2021, en el marco de las elecciones nacionales legislativas aquí en Rosario, hubo 3 balaceras a escuelas y hubo balaceras 4 al menos a estaciones de servicio. La unidad que integro pudo determinar que esos encargos, esos hechos de intimidación pública tan graves, porque había gendarmes adentro de las escuelas cuando pasó esto, fue el mismo domingo a la madrugada. Hemos comprobado que ocurrieron y que fueron instigados desde la cárcel. Esa es la gravedad de la que estamos hablando, ¿no? Ahora, doctor, a ver, díganos, ¿en las cárceles los presos pueden tener celulares? En las cárceles provinciales de Santa Fe, sí, no. No pueden tener celular. ¿Los tienen? Sí. Bien. Si usted me permite hacer una referencia. Sí, cómo no, recién, adelante.
Recién Rolando hablaba de lo que es un líder harto conocido, Ariel Máximo Cantero, Guille Sí, Cantero, sí, sí. donde a requerimiento también de este grupo de fiscales que integramos esta unidad, hicimos una requisa en el marco de un juicio que había comenzado, que iba a comenzar una serie de atentados en Rosario allá por el año 2018, donde tenían como destinatarios a jueces, edificios judiciales, Sí, edificios policiales. lo recuerdo. Allí, claro, allí fue juzgado y condenado el líder de los monos, Guille Cantero, junto a otras personas. Ese juicio comenzó un viernes 21 de agosto de 2021. 2 días antes hubo una balacera en el tribunal, en el edificio donde iba a ser el juicio. 2 Sí. días antes. Sí. El viernes, cuando se presenta ante los jueces, Guille Cantero dice, el oficio de él es contratar sicarios para tirar tiros a los jueces. El lunes siguiente hacemos una requisa en el penal de Marcos Paz. Para nuestra sorpresa, que esto sí se deben acordar, nos encontramos con un teléfono fijo, una línea fija en condiciones directamente para la celda de él. Hemos demostrado que operaba 24/7, una oficina privada. La semana siguiente a ese allanamiento, obviamente incautamos ese teléfono. La semana siguiente hicimos otra requisa. ¿Con qué nos encontramos? Con otro teléfono. Ya estaba todo armado nuevamente. Y Ahora, ahí es cuando... Sí. No, si esto es así, pero, es decir, su ejemplo es muy claro. Si esto es así, ¿me puede decir si ustedes han pensado en la posibilidad de alguna, en la responsabilidad, mejor dicho, del servicio penitenciario, sea provincial, sea federal? Naturalmente, nosotros creemos y hemos denunciado también. Aquí, en esta causa que yo estoy diciendo, la fiscal Mariela Laboceta, de la Justicia con Competencia en Marcos Paz, también inició una investigación a requerimiento de los fiscales de Rosario. Claramente, podemos ver en algunos casos connivencia, en algunos casos negligencia, inoperancia, escasez de recursos. Y según el caso, es distinto. El caso de Guille Cantero, como bien mencionaba recién Rolando, él fue condenado, en 2016, tiro algunos datos concretos porque todo esto pasó en la cárcel. Sí. Cárcel, federal o provincial. Sí. 2016, amenaza a un juez provincial, lo condenaron a 6 años y 8 meses. Sí. Eso ocurrió desde el penal de Rawson. Luego, en 2017, ordenó un secuestro extorsivo desde el penal provincial de Coronda. En 2018, los atentados desde la cárcel de Resistencia y Ezeiza. Y en 2021 es cuando nosotros en Marcos Paz encontramos estos teléfonos. Ese es el problema con el cual nos estamos enfrentando, que viene de hace tiempo y lamentablemente en los últimos años, si se quiere, se ha visto más complicada el asunto, ¿no? Y usted, doctor, ¿podría pedir la prohibición de comunicación de un interno, sea de Cantero o de quien fuera? Pongamos un nombre X, pero vinculado con el delito de extorsiones ordenadas desde la cárcel. ¿Usted podría pedir legalmente que lo aíslen de toda comunicación con el mundo exterior? ¿O hay alguna traba legal para hacerlo? Nosotros nos cansamos de hacer pedidos formales en este sentido. Realmente hay que reglamentar los derechos. Claramente, una persona privada de su libertad tiene que tener derecho a la comunicación con el exterior para afianzar lazos familiares y demás. Ahora, todo ese tipo de derechos puede ser reglamentado, puede ser limitado. Las visitas pueden ser en presencia de personal carcelario, los teléfonos pueden ser intervenidos y limitado el horario en el cual pueden utilizarlo. 1 hora al día, determinada cantidad de tiempo, frente al celador. Hay un montón de maneras muy fáciles, pero son decisiones políticas que eso sí exceden a los fiscales y hay que legislar en ese sentido. Hay cuestiones metodológicas, las que usted está diciendo, la reglamentación de una ley, está muy bien. Pero yo me imagino que si ustedes hacen un allanamiento y encuentran un teléfono instalado para el uso exclusivo de un delincuente, lo desarman y al día siguiente encuentran lo mismo, yo, además de pensar en el servicio penitenciario, pensaría en la cantidad de plata que pone esta gente, estas bandas, para adornar a medio mundo. Disculpe la expresión popular, pero nuestros televidentes lo entienden muy bien. Tanto al servicio penitenciario, como en otras ocasiones a algunos policías corruptos, como en otras ocasiones a jueces o fiscales venales. Pues me parece, y obviamente incluyo a los políticos. Creo que no se salva a nadie si la situación de Rosario es la que estamos describiendo.
Totalmente coincido en que el nivel de dinero que manejan, aquí en Rosario no se matan entre unas bandas y otras porque son buenos o malos. Se matan porque hay una disputa territorial muy importante, hay un mercado delictivo, realmente por ejemplo, hay condenados financistas por millones y millones de dólares que han prestado a distintos grupos criminales. Coincido con usted en que realmente el movimiento de dinero es importante y hay claramente connivencia. Ahora bien, muchas veces hay empleados penitenciarios que tienen sueldos paupérrimos, donde amenazan a sus familias, saben a dónde viven. Entonces, quizás se hace muy difícil, por eso cortar por lo más fino, a veces yo coincido en que hay que afinar las políticas públicas a los efectos de que de alguna manera esto termine de pasar. No solo eso, sino que las cárceles de nuestro país, no solo las provinciales, sino las federales, están pensadas con una lógica delictiva de hace 30 o 40 años. O sea, realmente ha mutado de tal forma y ha avanzado la tecnología y los procedimientos que utilizan estas bandas criminales que las cárceles han quedado vetustas. Es una realidad y hay que hacer una reforma carcelaria seria, donde no mezclar todo tipo de gente. Es decir, en el sentido de que el que primero comienza en el delito no sea mezclado e incluido con los capos narcos, donde se profesionalice y diversifique su forma de realizar los delitos. Cosas básicas hasta cosas más complejas que no se están haciendo. Doctor, usted está especializado en extorsiones y balaceras. ¿Nos lo puede cuantificar? ¿Cuántos casos hay por día en Rosario, por mes, por año, de tiroteos contra frentes de comercios, de casas y extorsiones? ¿Tienen alguna estadística? Por ejemplo, desde que empezó este año, en los meses de enero y febrero, estamos teniendo entre 30 y 40 ingresos de balaceras y extorsiones. O sea, por día. Por día. ¿Por día? Lo que pasa es que sí, pero esto es una cifra negra. Perdón, esto no es la cifra correcta, porque muchas personas no denuncian. ¿No puede repetir la cifra, por favor? Es muy impactante, por eso le pedimos. 40 por día. 40 extorsiones o balaceras vinculadas con extorsiones por día. ¿Así viven los rosarinos? Entre extorsiones y balaceras, pero lo grave de esto es que muchas veces hay personas que son intimidadas, que realmente ejercen un comercio, ejercen una actividad lícita, donde a veces no denuncian porque vienen los grupos criminales y le dicen paga para poder trabajar. Realmente eso ocurre. Después hay otros móviles a veces, o puede haberlos, pero realmente un gran porcentaje, la mayoría diría yo, son personas intimidadas que nada tienen que ver con el mundo delictivo. ¿Y quiénes son los que intimidan? O sea, ¿son todos narcos los que intimidan? ¿Son gente de los monos? ¿O ya hay un desmadre tal que cualquiera se anima a ir a tirotear el frente de un comercio y pedir plata? Un poco de todo. Pueden ser personas que no tienen una logística o una organización tan importante como pertenecer a tal o cual estructura y utilizan el nombre de. Es decir, en nombre de los monos yo te amenazo, entonces tenemos que diversificar. Hay veces que sí, viene de parte de tal o cual banda. Hay veces que no. Entonces, ahí es cuando se hace muy difícil. También es verdad que se atomiza de tal forma distintas células o grupos criminales que pertenecen a una banda para el encargo de tal o cual trabajo, luego pertenecen a otra banda o determinado capo narco le solicita este trabajo. Entonces, el sicariato ahora es más común de lo pensado, en mano de obra más barata, en mano de obra más joven. Por eso a veces se hace más difícil trabajar sobre la génesis de todo esto. ¿Y la policía qué hace mientras? La policía también es otro problema, porque un ministro de la Corte hace poco dijo que hay un gran problema de que la policía dejó de regular en la ciudad de Rosario lo que es el delito y las actividades delictivas. Es para pensarlo. Muchas veces hay policías que, vamos de vuelta a lo que decía el servicio penitenciario, hay escasez de recursos, hay connivencia, hay negligencia, pero también tenemos policías que trabajan muy bien. Eso también debo reconocerlo. Sí, claro. No, eso desde ya. Lo mismo se puede decir del Poder Judicial. Hay jueces penales o fiscales penales, hay otros que no. Pero lo llevo a otra cuestión, que es otra de las patas del tema. Si en determinado periodo se han cambiado tantos secretarios o ministros de defensa, también a la gente común le está mostrando que el poder político no tiene la mínima idea de lo que está pasando o cómo enfrentarlo. Lo que ocurre, nosotros, por ejemplo, podíamos compararnos siempre en cuestiones
de índices de delitos o de mapa de calor, por ejemplo, hace 10 años con la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Por la densidad demográfica, por la zona geográfica. Hace 10 años teníamos los mismos niveles de homicidios que ellos. Hoy los triplicamos. Hoy Rosario triplica a la ciudad de Córdoba en muertos por cantidad de habitantes. Hoy, después de 10 años a esta parte, tenemos el doble de presos preventivos. Es decir, el problema no está la solución claramente se ha demostrado de que no está en encarcelar a las personas. Obviamente, hay que seguir haciéndolo porque... Sí, hay que seguir haciéndolo ahora, desde ya. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Ahora, los problemas están en políticas públicas donde... ¿Por qué le hablo de 10 años a esta parte? Porque han pasado distintos gobiernos nacionales y provinciales y el problema sigue. Y evidentemente la solución no fue encontrada. Doctor, usted que enfrenta todo esto, ¿tiene miedo? Uno, he recibido amenazas particularmente. Varios fiscales hemos recibido amenazas de distintos tipos. Recién acabo de decir una condena de un juez donde Guille Cantero lo amenazó y lo condenaron a 7 años por eso. La palabra no es miedo. Sí hay dentro de la Fiscalía mecanismos de seguridad, si se quiere, donde estamos en una situación alerta. Sería necio no reconocerlo, pero no sé si la palabra es miedo. Sí es lo que uno elige y con convicción intenta poder seguir trabajando en este sentido. ¿Rosario puede salir de esto sola? Rosario puede salir de esto, pero entiendo que el gobierno federal debe poner especial énfasis en las agencias nacionales, en ANMAC, en regular las armas de fuego, las fuerzas federales en estar en el territorio. Rosario, primero, no es ni capital de la provincia de Santa Fe. Santa Fe no limita con ningún otro país. La droga de Rosario viene, la que está en Rosario, viene de Colombia, la cocaína viene de Paraguay, la marihuana, es decir, no es de Rosario. En Rosario no se produce droga. Es decir, tiene que haber una decisión seria en materia de políticas públicas, perdón por reiterarlo, pero a niveles también del Estado Nacional, para que una vez por todas podamos salir de esto. Pero claramente pienso que se puede salir. Bien, doctor Garbone, muchísimas gracias en nombre de Rolando Barbano y el mío por estos minutos con Cámara de Crimen. Obviamente es un tema que vamos a continuar, a seguir informando. Este es un tema que nos preocupa mucho. Como dijimos al principio, están matando argentinos y parece que hay gente que está mirando para otro lado. Le agradecemos mucho toda su información y sus puntos de vista. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a ustedes, por favor. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, ¿vamos a una pausa? Dale, y seguimos con Lucio Dupuy. Se ha conocido finalmente la condena a las 2 mujeres, una de ellas la madre, que han asesinado a Lucio Dupuy, al nenito de Lucio Dupuy de 5 años. Tenía 5 años y fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en La Pampa, según entiende la justicia, asesinado por su mamá, Magdalena Espósito Valenti, y por la novia de su mamá, Abigail Páez. Ya sabíamos, Ricardo, que el tribunal las había considerado a las 2 culpables de homicidio agravado, en algún caso por el vínculo, pero también por el ensañamiento y por la alevosía. En el caso de Abigail Páez, por supuesto, no estaba el tema del vínculo, pero sí el hecho de que ella era guardadora, además del ensañamiento, y a ella le sumaron en particular el cargo de abuso sexual contra este nenito de solo 5 años. Un caso que hemos tratado infinidad de veces aquí en Cámara del Crimen. Muchas veces. Y ahora lo que faltaba saber era qué pena les iban a dar a estas 2 mujeres, ya culpables de estos delitos. Había un pedido de la Fiscalía para que les dieran prisión perpetua y había un pedido de la familia paterna de Lucio Dupuy, de Cristian Dupuy, el papá, y de su abuelo, con cual tantas veces hemos hablado aquí, que querían que les dieran la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado y también querían que les agregaran el cargo de un homicidio agravado por odio de género. Porque entienden que a Lucio lo mataron porque era varón. Eso es lo que entiende la familia de Cristian. El tribunal lo que decidió fue que la pena adecuada era prisión perpetua y lo que explicitó también la justicia es que no era necesaria esa accesoria de reclusión por tiempo indeterminado porque tal como está el ordenamiento jurídico en la Argentina en este momento, la perpetua es perpetua. De hecho, la fiscal dijo, se van a quedar en la cárcel hasta el día
que se mueran. ¿Por qué? Porque ya el Código Penal dice que el máximo de la pena de la perpetua son 35 años y hay otro artículo del Código Penal que dice que no pueden pedir la libertad condicional porque han sido condenadas por un delito gravísimo como es esta clase de asesinato. Por eso dicen, es suficiente con esto. El artículo 14, que es el mismo que se aplica a los condenados por matar a Fernando Báez Sosa. Artículo 14 vigente del Código Penal, según la ley 25.892, que lo modificó, dice: la libertad condicional no se concederá a los casos previstos, a los homicidios agravados. Este es un homicidio agravado por el vínculo, el ensañamiento, la alevosía, etc. No se considera la libertad condicional, o una palabra, cumplen 35 años, no se les concede la libertad condicional. No se las da. ¿Que esto se va a discutir en tribunales? Sí, que se discuta. Pero, se va a discutir, obviamente. Lo que también les quería decir es, hay polémica porque muchos piensan, no, se tuvo que haber agregado el tema del odio de género, porque justamente por ser varón lo humillaron, lo sodomizaron, y eso era por ser varón, y lo mataron por ese mismo motivo. Pero también, eso es polémico. Se puede discutir, ustedes lo estarán discutiendo. Hay una cosa que no se discute, porque quedó establecida en la sentencia. Ensañamiento. ¿Qué significa ensañarse? Ensañamiento. Prolongar innecesariamente el sufrimiento de la víctima. Eso es de una hijaputez fabulosa. Prolongar innecesariamente el sufrimiento de la víctima hasta que muera, la agonía hasta que muera. Eso es lo que hicieron a Lucio. Ir más allá de lo necesario para matarlo, provocarle dolor, infligirle heridas para que vaya sufriendo en el proceso hasta la muerte. Eso es lo que dio por probado este tribunal. Esto es lo que llevó a la prisión perpetua que se anunció ayer viernes y que las dos condenadas decidieron no presenciar. Les dieron la posibilidad de ser trasladadas a la sede del tribunal para escuchar con sus propios oídos, para ver cómo se leía la sentencia. Dijeron que no. Les dijeron, bueno, lo quieren ver por Zoom desde el penal donde se encuentran ahora, están en una cárcel de San Luis. Dijeron que no, tampoco, no queremos. Solamente lo que ocurrió fue que esperaron a que les llevaran por escrito una notificación de esta prisión perpetua, lo cual para la familia de Lucio también fue muy doloroso, porque esperaban que por lo menos pusieran la cara, que estuvieran ahí, como estuvieron ellos, como los familiares se vieron obligados a estar en cada una de las audiencias del juicio para estar en esta lectura, porque querían asegurarse de que se hiciera justicia. Bueno, ellas decidieron que no. Siguen presas en San Luis. Dicen en San Luis que están en celdas separadas, la familia de Lucio insiste con que están juntas e insiste con que las separen, con que no les permitan cumplir la condena una junto a la otra. ¿Por qué? Porque el argumento que tienen ellos es que estas dos mujeres consideraban que Lucio era un obstáculo para la relación entre ellas, que se lo querían sacar de encima para poder estar juntos, sin que estuviera el nenito de por medio. Entonces lo que dice la familia es, lograron su objetivo. Es un cambio de domicilio. Se sacaron de encima al nene y siguen juntas como querían. Por eso están insistiendo con la necesidad de que las separen. La defensa que dice, Richard, no, eso ya sería avanzar más allá de la pena, el cumplimiento de la pena no debe ser un castigo per se. La justicia es la que tiene que definir esto. Pero no esto. es un castigo per se. A ver, el hecho de que las separen no es un castigo per se. Es decir, ellas tienen que estar en la cárcel. ¿Dónde está dicho que tienen que estar juntas? ¿Dónde está dicho que tienen que estar juntas? Puede ser una construcción doctrinaria, qué sé yo, de alguna cámara, de un plenario. ¿Pero dónde está dicho que tienen que estar juntas? No. Además, Richard... por otra parte, sí, no hay que olvidarse que una de las motivaciones comprobadas ya de acuerdo con la sentencia, por las cuales estas dos mujeres llegan a matar, a sodomizar y después a matar a este chico, es para tenerlo, para sacarle la plata al padre.
para tener la asignación universal por hijo, para que el padre lo tenga que mantener. Ahora, de esas cuestiones económicas ya no se tienen que preocupar más. Ya el Estado las mantiene, ya no hay ningún problema. Ahora, por eso decía yo, cuando Rolando estaba explicando en detalle y con mucha claridad cuál es la situación de estas dos mujeres. Es un cambio de domicilio. No puede ser un cambio de domicilio. Uno que quiere una mazmorra, que estén ahí entre la suciedad, que entren con un látigo y le peguen. No, nada que ver. Nada que ver. Digo, si hay que tener en cuenta los antecedentes que llevaron a esta situación. Antecedentes eran, yo voy a tener el pibe para sacarle plata a este tipo. El pibe no me interesa 3 carajos. Al final de cuentas, lo vamos a matar. Lo mataron. Bueno, ahora el tema económico, lo tienen solucionado. El tema de la casa, bueno, no va a tener la comodidad de su casa, pero van a estar juntas, o podrían estar juntas. Entonces, su cambio de domicilio. Los derechos van respetados para todo el mundo, pero que la pena no sea un beneficio. ¿Puede un condenado tener beneficios? Sí, por supuesto, algunos beneficios sí, pero no puede ser en sí misma un beneficio. Per se no puede ser un beneficio, porque es un castigo, se reprimirá con, dice la ley, dice, se reprimirá con. A usted no le gusta, cambiemos la ley. Richard, además hay un tema que esgrime el servicio penitenciario, que es las mantenemos juntas porque tenemos que preservarlas del resto de la población, porque si hay algo que las presas mujeres no perdonan y castigan físicamente es a la mujer que mata a su hijo. Entonces, ese argumento que dan para decir, las mantenemos fuera de la pampa, donde la gente, con toda razón, no las quiere ni ver, pero también para decir, las mantenemos aisladas. Lo que teme la familia de Lucio y lo que tememos nosotros es que todo esto se convierta en una suerte de beneficio para ella, que hayan logrado su objetivo. Y la verdad es que acá las únicas víctimas son el papá de Lucio, el abuelo de Lucio, sus primitos, quienes lo perdieron, toda la sociedad y toda la sociedad que está esperando una serie de respuestas que todavía no nos dieron. ¿Por qué la jueza Ana Clara Pérez Ballester le entregó la tenencia de Lucio a estas dos mujeres sin detenerse siquiera a hacer un estudio socioambiental? ¿Por qué médicos y docentes que tuvieron contacto con Lucio nunca notaron nada o miraron para otro lado? Para eso hay un proyecto de ley, la ley Lucio, que ya tiene media sanción en diputados. Esperemos que el Senado la convierta en ley pronto, Richard. Lo último que voy a decir, acuérdense de estas palabras. La jueza Ballester va a zafar. Lo hablamos en otra Cámara de Crimen. ¿Se nos terminó el tiempo, Rolo? Sí, lamentablemente sí, Richard. Bueno, se nos terminó el tiempo. ¿Qué pasó con la hora? No sé qué hora es. Sí, las 5. Nos pasamos. Bueno, saludos a la gente de Hammurabi, saludos a Agustino, por supuesto, a Gustavo Arce y ci vediamo fra una settimana. Arrivederci.